Nadie que vive en Cuba pudiera decir que la Revolución Cubana es un éxito. Marco Rubio es tan cubano como Díaz-Canel. Es posiblemente el mejor político de mi generación. Yo sé que yo he cambiado. Es un momento único en la historia de Cuba. Lo que es un momento aún más interesante porque a todos los lados le es un choque, ¿no? Y es un momento de eso que en la historia tú y yo estaremos enterrados, nuestros nietos posiblemente no lo verán, pero es un cuento épico, ¿no? De la perspectiva del exilio, ¿no? Un grupo de cubanos fueron sacados de su país, generación tras generación, tuvieron que abandonar su país por razones políticas, por razones económicas, por razones artísticas, libertad, un montón de razones. Y la nación se deshizo de ellos, ¿no? La nación castigaba su inmigración. Y esos cubanos que fueron expulsados de su país en muchos sentidos, por no caber dentro de ese país, conquistan el poder por es guerra por otros medios, ¿no? Y en muchos sentidos el protagonizador de esta cosa era Mascanosa, en el sentido de decir, bueno, tratar de imitar el Granma no funciona, ¿no? Y una persona que cuando Mascanosa empezó esta estrategia era un niño, un hombre que en muchos sentidos es un hijo de un revolucionario frustrado, porque el padre de Marco Rubio vivía en los Estados Unidos, la revolución triunfa y él regresa para abrazar la revolución y la revolución para lo que era un mesero, un bartender, no tenía espacio para él y tuvo que irse otra vez. Los norteamericanos lo rechazaron porque precisamente había regresado la revolución y la única manera que se legalizó fue por la ley de ajuste que dejó casi 250.000 de cubanos legalizarse, porque casi todos los cubanos que estaban aquí hasta el 67 entraron con parol y por la ley americana tú no podías regularizarte si no regresabas a Cuba. Entonces la ley de ajuste cubano cambió eso. Y de parte de los cubanos también, ¿no? Porque yo me he sentado con los cubanos y dice, el problema tuyo no son los norteamericanos, somos nosotros. Y hasta que tú no tengas una reconciliación con tu propio pueblo, no vas a encontrar una solución. Y ellos, porque son ellos, nosotros somos gobierno, no hablamos con ustedes porque ustedes no son gobierno. Entonces cuando Dios te quiere castigar, te da precisamente lo que tú pides, ¿no? Le mandaron a Marco Rubio. Y ahora no es un americano, es un cubano americano que representa a esa comunidad. Me parece que Cuba es el único país en el mundo a donde el país étnico o el país de proveniencia de lo que es Marco Rubio no está contento. Yo te imagino si los franceses no estuvieran contentos si el canciller de los Estados Unidos fuera francés, o los alemanes, o los argentinos. Tuvieron un papa y casi nos matan. Así que imagínate si el canciller norteamericano fuera argentino, la nación argentina se regocijara en eso. Sin embargo, a Cuba le molesta que uno de sus hijos haya llegado a este poder. Y en muchos sentidos, ahí es donde nos encontramos, ¿no? Esta culminación a donde un cubano americano ha llegado ahí y está hablando con el hijo de uno de los fundadores, el nieto de uno de los fundadores de la región. Y te doy un dato más, aún más interesante. Marco Rubio, hijo de un bartender, está negociando con los herederos, una de las familias herederas de los Bacardí, porque Spin era uno de los dueños de Bacardí y todavía tienen acciones en la compañía y son parte de eso. Entonces, tú tienes la clase alta histórica de Cuba que gobierna en algún sentido parte de la revolución, o parte de esa clase se quedó con la revolución, y entonces tiene uno de las personas que buscó ser la revolución, un hijo de ellos, y ahí se encuentra. Y esto ha creado este momento en la historia a donde es una gran oportunidad para ambos lados. Lo que hace falta es un cambio económico, empezar por ahí. Y es una oferta del país más rico del mundo al país más pobre del hemisferio, que es Cuba, porque ya le ganamos a los haitianos, ¿no? Estábamos haciéndole competencia, pero ya los dejamos atrás. La familia mía, no somos ricos ni de alta clase, somos del Cotorro, que el Cotorro es una ciudad industrial de La Habana, es decir, Hialeah a Miami, ¿no?
La Habana siendo Miami y el Cotorro siendo la Hialeah de La Habana. Eran familias de calle, ¿no? Mi abuelo era guagüero, garrotero. Cuando triunfa la revolución perdió todo su dinero porque Fidel le dijo que no le pagaran. Y esa familia entera era familia de calle. Entonces te hago un cuento de... Eran familia de juego. Entonces, cuando ellos, al triunfo de la revolución, eran 8 hermanos y hermanas, nadie tenía un nivel de terminar un bachiller. Mi abuelo tenía un 6º grado, mi abuela un 8º. Pero el hermano menor de mi abuelo era un tipo que era un jugador profesional en muchos sentidos, conocía de juego, había puesto casa de juego en Cuba. Y entonces ya aquí en Hialeah ellos tenían su juego de dominó los domingos en su casa, a donde uno pagaba para jugar, ellos vendían cerveza y, y se jugaba dinero en varias mesas jugando dominó. Y nosotros íbamos a verlo cada rato el domingo después que había acabado el juego. Y un día el viejo mío se sienta a jugar con mi tío abuelo y su esposa. Y está jugando. Y tú sabes que uno en un juego dominó empiezas a... Mi padre gana 3 partidos seguidos y empieza a lucirse, ¿no? Y a decir cosas, que ustedes son unos guajiros, yo soy de La Habana, entonces ese tipo de cosas. Y lo mira la tía abuela mía, que jugaba con mi tía abuelo, y dice... Pepe, que era el nombre del viejo mío, ese es el nombre del viejo mío, le dice, Pepe, tú ganas porque nosotros te dejamos ganar. Tú tienes que entender que todas las fichas en este juego, nosotros sabemos que son sin verlas. Aquí todo el mundo se divierte, pero el dinero es nuestro. Aquí el que gana es porque lo dejamos. Y en muchos sentidos hay una terminología para el juego cubano, en inglés se llama the mark, ¿no? La persona que le vas a tumbar el dinero. En español le dicen la paloma, ¿no? El tipo que se posa ahí, que tú le... Y en muchos sentidos lo que no se da cuenta Cuba es que estamos jugando yo contra mi hermano. Marco Rubio es tan cubano como Díaz-Canel. Los que tienen el billete son los americanos. Y esta es una oportunidad de ser cómo pudiera ser esa Cuba futura. Aquí nadie, yo no le puedo, yo estoy jugando pareja contigo, yo no te estoy tratando de ganar a ti, yo quiero ganar el partido, pero en fin de cuentas tú y yo somos un equipo. Y el que gana son por pareja. Y Marco Rubio no es el oponente de Cuba. Igual que Díaz-Canel no es el oponente nuestro. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es una oportunidad a crear una nueva Cuba. Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos. No está en el Mediterráneo, ni cerca de la costa de África, no es Tenerife, no sé, Sicilia, es Cuba. Y precisamente somos parte de una economía mundial que nos pone en esta región y depende de los norteamericanos. Y aunque ellos se sienten orgullosos de perdurar 67 años, resistir por 67 años no es una victoria, es resistir. Estás vivo, pero como dicen, sobreviviste pero quedó bobo, ¿no? Entonces, ¿qué está negociando Marco Rubio? Está pidiendo que liberen los presos políticos, que Cuba siempre lo ha hecho, ¿no? Pues Fidel los tenía como si fuera un estante de vender presos políticos. Los aviones hacían cola en el aeropuerto para venir a buscar presos políticos. Lo que está pidiendo es que Cuba se integre en la economía mundial, que quien no quisiera. Los vietnamitas que le matamos, los norteamericanos le mataron 1 millón de ciudadanos, hoy los norteamericanos son el socio más grande de Vietnam, que era nuestro enemigo. Y son aliados estratégicos con norteamericanos contra China en la región. Entonces, lo que está pidiendo Marco Rubio, que yo entiendo que choca con el liderazgo de Cuba, es precisamente lo que me parece que todo cubano quiere: más oportunidad, más soberanía, más control, porque en fin de cuentas, si estás hablando de soberanía, el embargo es el que gobierna en Cuba. Si todos los líderes de Cuba hacen un parque infantil y dicen, este parque infantil tuviera el doble del tamaño si no fuera por el embargo. Las calles están llenas de basura en Cuba. Si no fuera por el embargo, no hubiera basura en la calle, ¿no? Entonces, ahora es el discurso que dio el otro día Díaz-Canel, es un discurso que tú dices, señores, ya entiendo, el embargo es un estorbo, pero ¿por qué no lo han resuelto? La pregunta esencial para todo político es decir, ¿cuál es el problema y cómo lo resuelvo? A veces lo pagas con tu sangre, pero no, él quiere inmolarse
para salvar no sé qué, porque los grandes logros de la revolución, la educación está en colapso, lo que es no sé qué otro logro, el deporte, ponerse a hablar del deporte del país en esa situación, y entonces no, estamos haciendo una droga con un grupo allá que puede ser que cure el Alzheimer. Señores, los Estados Unidos, ojalá que curen el Alzheimer, pero eso no va a salvar a Cuba. Entonces, parte de la realidad es que yo nos veo que somos una pareja que estamos bailando y ahora no nos podemos soltar, porque si si los Estados Unidos le quita el cerco petrolero que le tienen, que yo pienso que ya ni lo están enforzando, la que se cae es Cuba porque no tiene dinero para pagar el petróleo de todas maneras. Yo pienso que el poder o la política es el arte de lo posible, ¿no? Y es parte del problema que en Cuba no existen políticos y en el exilio cadecemos de buenos políticos, porque aquí hemos terminado en muchos sentidos atrapados con la ideología y no nos damos cuenta las posibilidades. En muchos sentidos estamos tan acostumbrados a luchar que no nos damos cuenta cuando tenemos victoria, ¿no? ¿Qué no hubiera dado más Canosa para que hubieran 10.000 pymes independientes en Cuba, miles de cuentas propistas en Cuba, que el cubano pueda salir? Eso es una de las cosas que en la ley Hamilton, si tú miras, algunas de las cosas de la ley Hamilton se han logrado. Los cubanos poder salir de Cuba y no necesitar visa. No, ¿te acuerdas cuando eso se hizo? Había la tarjeta blanca. Tú tenías, no solamente tenías que tener una visa a donde iba, pero ellos te tenían que dar permiso para irte de Cuba, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, a veces nosotros ganamos y no nos damos cuenta porque estamos en una batalla y no tenemos poder. Y en muchos sentidos hemos estado perdiendo por mucho tiempo, aunque hemos tenido muchas pequeñas victorias. Pero en muchos sentidos, Miami se autoexplica con todas sus deficiencias, porque no vivimos un paraíso, vivimos una ciudad seria, pero el otro día hablé de esto en una entrevista, ¿no? Tú vas y te reúnes con Jorge Tomás, ¿no? Jorge Más Santo, y te reúnes con un muchacho que es rico, bien parecido, masajeado, maquillado, en una oficina que sobremira la ciudad, un traje de, no sé, $30.000, un reloj de $250.000, un tipo que aparenta todo éxito. Entonces, cuando él se pone a hablar de Cuba, habla de la tragedia y la pérdida de Cuba, ¿no? El sufrimiento del pueblo de Cuba. Y, entonces, este tipo huele una pana de telita y está llorando por el sufrimiento del pueblo de Cuba. Camina por esta maravillosa ciudad, te monta en un avión y aterriza en La Habana. El aeropuerto de La Habana, por lo menos las 2 últimas veces que he ido, se fue la luz mientras yo estaba en el aeropuerto. Te montas en un carro, vas por la carretera hacia La Habana, mirando, no lo tengo que describir porque la audiencia tuya es cubana. Llegas, pasas por Centro Habana, que parece, no sé, Líbano después de un conflicto, y entonces te sientas ante un dirigente cubano que con una guayabera pendeja, tú sabes, el aire acondicionado con peste a moho porque lo tienen encendido muy alto para que esté frío el cuarto, y él te habla de la victoria de la revolución, aunque aparentemente todo lo que tú ves, de que la victoria ha tenido un precio horrendo. Entonces, es como un americano que yo le hice hacer eso, ¿no? Que vino aquí, fue allá y entonces vino aquí y dice, bueno, me dijo, es que los perdedores piensan que ganaron y los ganadores piensan que perdieron. Parte de lo que no hemos sabido hacer es decir, señores, somos una gran nación. Y en vez de mirar a los que se fueron como enemigos, debemos mirarlo como un grupo de gente que fueron a estudiar a Pupilo y regresan para dar beneficio. El pueblo judío, su momento más álgido de creación es después del cautiverio babilonio, ¿no? Fueron a la sociedad más avanzada del mundo, que en ese momento era Babilonia, porque se los tomaron como esclavos, y los liberaron después de 70 años de vez. Váyanse para la casa. Vaya, más o menos como está haciendo el gobernador aquí. Espero que cuando Cuba se libere se van todos, ¿no? Que bien recibidos somos. Pero es el concepto de decir, ahí hay algo que es nuestro, que todos somos parte de eso y cómo podemos hacerlo mejor. Y cada vez que nos dan una rendijita a donde nosotros podemos participar, el exilio ha participado. El exilio ha dado más dinero a Cuba que lo que dieron los norteamericanos para rehacer Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. La capacidad de participar en esa vida. De esta ciudad salen 20 vuelos todos los días. Y cada uno de esos vuelos lleva $250.000 para ayudar a familia, amigos,
o pequeños negocios. Entonces, fíjate que en todo lo que no sea oficial estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a ser parte. Son los elementos más retrógrados en ambos lados que quieren cerrar la ayuda, cerrar los viajes a la familia, quitar las oportunidades. Y en vez de darnos cuenta que ya tenemos una enorme masa de cooperación, que lo que tenemos que es ocupar el espacio político para precisamente, fíjate, aquí se hace más comunista que allá. Aquí el de impuestos de la ciudad quiere que no manden carros buenos a Cuba. Pero ¿qué comunista es este? Ahora el de aquí, ya no, nomás que puedes mandar carros de transportation, no puedes mandar carros buenos. Pero ¿por qué? Si alguien hizo su dinero aquí y le quiere regalar a su madre o su hermano un carro nuevo, aunque sea un Lamborghini, ese es su dinero, que lo trabajó aquí de una manera u otra y se lo quiere. ¿Qué hacemos nosotros, como en Cuba? Dice, no, tal y tal se merece un Lada y el otro no se merece un Lada. O tú no puedes comprar un carro, tú tienes que trabajar 10 años en el MinRex para nosotros poder dejarte comprar un carro. Son la misma actitud en reversa. Y en muchos sentidos, muchas de las leyes que hemos creado aquí, que soy yo responsable por ellas, son la imitación de lo que nos hicieron en Cuba. Ellos no nos dejaban ir a Cuba, ahora nosotros no los dejamos ellos venir. Ellos no nos permitían ir a los hoteles, somos nosotros ahora los que pasamos una ley para que los americanos no puedan ir a los hoteles de ellos. Entonces, en ese entorno de tratar de ganar, no nos damos cuenta cuánto se ha logrado. Y no te digo que eso quiere decir que no hay miles de personas en cárcel en Cuba, las restricciones que Cuba tiene a sus ciudadanos son horrendas. En este mismo momento, Luis Manuel Alcántara está en una cárcel por ser artista. Uno de ellos me dijo, en un momento, en una negociación allá, me dice, él lo metieran preso en los Estados Unidos por lo que hizo aquí. Dice, dámelo para ver si cae preso. Yo me lo llevo, fíjate, yo le pago el pasaje y te lo saco de aquí. No, así no es. Pero es parte de esta. Nosotros tenemos que parar un momentico y decir, mira lo que hemos logrado. Mira dónde estamos. Mira, en vez de ver a Marco Rubio como un enemigo, Cuba lleva más de 10 años tratando de reestructurar la economía y no han podido. Y le está ofreciendo abrir las puertas del reino de más dinero del mundo. ¿Cómo no vamos a tomar la oportunidad? ¿Por qué Díaz-Canel lo dice? Yo en esa entrevista soy Díaz-Canel y digo, mira, esta es la carta mía, renuncio a Marco Rubio. Si levanta el embargo, yo me voy. Ahí te la doy. Lo afirmo. No, él pone a la muerte y estamos dispuestos a morir. ¿Quién quiere un país de 8,5 millones de cubanos, de ciudadanos, quiere fajarse con un país de 350 millones de personas? Una cosa absurda, apopeica. El poder también crea responsabilidad. En muchos sentidos, lo que yo veo en Marco es un practicante del arte de lo posible y de su perspectiva. Él sí, es la frase famosa, Nixon podía ir a China. Era de la extrema derecha norteamericana y puede tallar con los comunistas porque confío que este no es comunista. Con Joe García, es demócrata, vamos a decir que es comunista y me descarta, ¿no? Entonces, vaya, te doy el clásico ejemplo. Cuando yo no me reuní con Díaz-Canel una vez y cuando me reuní con él, lo que pedí eran los presos políticos. Más nunca me han dejado ver a Díaz-Canel. Y lo entiendo. Y me han votado de Cuba varias ocasiones porque yo siempre traigo a colación lo mismo. Ahí yo imagino, mi sentir más profundo es similar a Marco Rubio. Puede ser que yo llegue ahí de una manera diferente, ¿no? Pero pienso que él tiene el poder. Y voy más lejos. Marco Rubio y Donald Trump son las primeras personas que ocupan poder en este país que pueden levantar el embargo. Yo no te discuto que el congresista McGovern y la ultraizquierda del Partido Demócrata todos los años tratan de levantar el embargo. Y cuando ya yo no me ocupo de eso, porque eso no va a ningún lugar. Igual que los dos demócratas fueron a Cuba, que aquí se han pasado una semana hablando mal, que esos comunistas del Congreso. Esa gente no tiene poder dentro del Partido Demócrata, mucho menos en el Partido Republicano, que es el que gobierna el país en este momento. Pero Marco Rubio sí tiene poder en el Partido Republicano y Donald Trump sí pudiera quitar el embargo. Y cuando te digo quitar el embargo no es firmar 2 o 3 decretos, es que él puede ir al Congreso y decir, de ahora en adelante todas las sanciones contra Cuba están quitadas, lo pasa a la Cámara, lo pasa al Senado y él lo firma y se acabó el embargo. Y más allá le añado y le voy a dar estatus preferencial en hacer negocio con los Estados Unidos, le quitan los aranceles. Con esa ley de dos reglas,
literalmente tú salvas la agricultura de Cuba y la economía de Cuba en 2 años, ¿no? Y lo puede hacer. Entonces, en vez de Díaz-Canel hablar o pedir la invasión, o que estamos listos para una invasión que nunca va a llegar, en vez de decir, no, si Marco Rubio hace esto, yo demito. No solamente demito, me llevo a Marrero conmigo y nos vamos a vivir con Raúl en Santiago a cazar venado. Y se acabó el cuento, tú sabes. Y nadie los va a ir a buscar allá. Bueno, aquí ellos nos come candela, que dicen que lo van a buscar, pero ellos se pasan los días enteros sentados delante del Versalles. Lo que es claro es que todo el mundo estuviera contento si eso pasara, pero parte del problema es que los dos lados tenemos nuestras posiciones y se han hecho estáticas y no dejan que el centro, que está más que ansioso para encontrar soluciones que libere los presos políticos, que dé una salida política y económica al país, se pueda mover. Y yo pienso que Marco Rubio, regreso a donde empezamos, es posiblemente el mejor político de mi generación, o la de él, porque él es un poco más joven que yo, y admiro que yo no puedo ir a China, pero él puede ir a China y nadie lo va a acusar de ser comunista. Y lo que yo espero es que continúe no solamente con una retórica, con una actitud, y que nos demos cuenta que, y esto se tiene que hacer, la gente en Cuba tiene que ser, ¿qué está pidiendo Marco que es tan malo? ¿Qué? Vaya, porque yo me acuerdo de la Constitución de 76 de Cuba, nos amarraba entrañablemente con el bloque soviético y eran la fuerza de nuestra economía. Nosotros en el otro lado del mundo, tratando de vender azúcar en el otro lado del mundo. Una cosa absurda. Entonces, en vez de decir, oye, ¿cómo yo hago como político para proteger la soberanía de mi país? Pero más importante que eso, encontrar una salida para este país para que los supuestos logros de la revolución no se pierdan todos y que el pueblo de Cuba tenga un mejor futuro y que no se tengan que ir los mejores hijos de Cuba. Porque, de nuevo, mi carrera política empezó a la mano de Mascanosa y Pepe Hernández y me dijeron, vaya a todos estos terceros países y trae esos cubanos para acá. A costo de esta comunidad, no a contribuyentes americanos. Recaudamos fondos y trajimos a esa gente. Y yo fui a 17 países diferentes. El mejor trabajo que he tenido en mi vida, ¿no? Yo que era una familia humilde, pude viajar el mundo a costilla del dinero de la fundación y hacer bueno. Es como un bombero, te levantas a hacer bien todos los días porque el bombero no da multa, es lo que te salva, ¿no? Y yo estaba salvando cubanos y traje 10.000 cubanos de 17 países. Yo pienso que parte de lo que ha pasado es que nos olvidamos uno de los maxims, uno de los conceptos de Mascanosa que era central, que era usar el sistema político norteamericano a nuestro beneficio. Y es algo que él imitó de la comunidad hebrea en los Estados Unidos, porque la fundación es una copia de lo que le dicen AIPAC, ¿no? Que es un grupo de lobby judío. Y era el tema de que tú siempre tenías los temas tuyos más allá de todo. Obviamente puedes tener opinión sobre todo, pero cuando nos estamos hablando de políticos, no vas a hablar de la economía, no vas a hablar de los precios de la gasolina, vamos a hablar de Cuba. Entonces ahora, primero hay que ser republicano, segundo hay que ser norteamericano y tercero está Cuba. Y Cuba se usa para convencer a la gente de ser republicano y votar para los republicanos. Y eso era una cosa que Mascanosa siempre era brillante. Y lo vi hacer en muchas ocasiones cuando la posición era inganable y venía un demócrata, Mascanosa tallaba con el demócrata porque, de nuevo, él era consecuente con el poder. La gente no le pedían a Mascanosa que fuera más ni menos que capaz y consciente como líder. La gente no sigue a un hombre que va a la muerte, ¿no? Díaz-Canel está instando al pueblo de Cuba a ir a la muerte, porque obviamente ningún cubano con uso de razón puede pensar que nos podemos enfrentar un país de 8.5 millones de personas contra un país de 350, que arriba de eso es el país más rico y más avanzado militarmente, y Cuba lo que tiene es unos cascarones de los años 80 de la Unión Soviética. Entonces, pero eso es lo que le ofrece Díaz-Canel. Vamos a fajarnos. El punto de Mascanosa era, hay que lidiar con la realidad si queremos que nuestro tema tenga éxito. Y entonces, en muchos sentidos, es precisamente lo que Mascanosa lo distinguía. Era decir, ¿cómo yo busco? Bueno, cuando él quería pasar la ley Torricelli, los republicanos no querían pasar la ley Torricelli porque era de un demócrata. Y Mascanosa se reunió con Bill Clinton y Bill Clinton dijo, yo estoy de acuerdo con la ley Torricelli. Puso a los republicanos a correr,
Mascanosa encontró en España y se pasó la ley Torricelli. Mascanosa, que él hasta se reía cuando lo decía. Yo no sé cuántos votos controló, pero yo voy a votar por los republicanos porque soy republicano, pero libero a los cubanos a votar como quieran, ¿no? Como si él pudiera controlarlo. Pero era el concepto de responsabilidad en su tema. Oye, vamos a estar claros aquí, porque en la última elección vimos a donde el alto de irresponsabilidad. No ha habido un presidente que ha sido más generoso con el cubano de a pie que Joe Biden. Dejó entrar a este país 1 millón de cubanos. Eso, si ponen todas las inmigraciones juntas, Joe Biden se los llevó por mucho. Entonces tú llegas a este punto que estábamos hablando. Ese concepto moderno de Miami, que es la gente que ahora se ponen a estorbar. No, tú estuviste comiendo jamón hasta ayer y ahora quieres estar aquí y tú vienes a pedir ayuda. Y tú... Por Dios, esa gente se comieron la mazorca al revés. Tú sabes, esa gente tuvieron que vivir Cuba y los momentos difíciles que ha pasado Cuba. Y cómo nosotros nos vamos a sentir envidiosos de que ellos están entre nosotros. Cómo nosotros vamos a tener rencor contra ellos si son igual que nosotros. Cuando yo veo a un cubano, te hago un cuento, porque esto no es más que nos pasa a los cubanos. Una vez me monto en un taxi y el taxista dice, tú eres alguien famoso, ¿no? Él manejando, era un Uber, manejando, tú eres alguien famoso. Y le digo, no soy famoso, no, sí, yo te conozco a ti. Y nos ponemos a hablar y entonces dice, ¿qué tú piensas de toda esta gente entrando aquí al país ilegal? Digo, bueno, mira, yo pienso en mis padres cuando ellos llegaron, que vinieron una visa waiver y por la ley de ajuste se pudieron legalizar. Así que, ¿qué voy a hacer yo criticando a otra gente? Hay mucha gente que puedo criticar, pero esa no me siento cómodo criticando eso porque no me parece que es justo para alguien que se benefició de la universidad norteamericana. Dice, bueno, yo no sé, a mí me parece esta gente entrando ilegal. Y le digo, flaco, déjame preguntarte, ¿cómo tú entraste? Oh, yo entré por el río. Entonces, yo entré también por el río. Pero qué cara más dura tiene la gente, no mirar y darse cuenta que no ha habido comunidad en la historia de Norteamérica que ha sido más bienvenida, recibida generosamente que los cubanos. Y ahora nosotros nos paramos del lado de los que no quieren que estemos aquí. Es una cosa insólita y que los cubanos digan, no, porque esta gente tiene que irse. Por Dios, sí. Mi abuelo entró a este país con 60 y pico años de edad, un guagüero retirado que ya no le iban a dar una guagua. Y lo que hizo fue trabajar 30 años más para comprarle un apartamentico a mi abuela, que todavía los viejos míos tienen, ¿no? Y se basó a dejar dinero, trabajó la vida entera, el dinero y en factoría. Y entonces nosotros ponernos a juzgar a esta pobre gente que lo que quieren es su tacita limitada de libertad y de oportunidad que tanto de eso de nosotros que como yo nacimos aquí o otros que han venido después que han dicho, este es un gran país. Fíjate, que quieren a Cuba también. No me imagino que nadie odie a Cuba. Puede ser que odien a los gobernantes, pero el cubano, si es algo, está enamorado de su país. Y esta ciudad casi fue a la guerra cuando deportaron a un chamaquito que se me llamaba Elian para estar con su padre. Vaya, que no había quien lo entendiera, nada más que nosotros, entre cubanos, sabíamos, porque dice, bueno, ese padre vive en una cárcel, ¿cómo mandar un hijo a una cárcel? Pero vamos a un campo de concentración que han hecho en el medio de nuestra ciudad, a donde maltratan nuestra propia gente y defenderlo. Ver a Carlos Jiménez decir, bueno, la comida que le dan está bastante bueno, tienen aire, lo dejan hacer ejercicio. Casi sonaba que estaba anunciando un Hilton en vez de un campo de concentración donde sabemos que nuestros hermanos se han fajado de adentro, están enfermos, no están dando medicación. Y sin embargo, este señor lo ha defendido. O María Elvira, que dice, bueno, la jaula que están esta gente, jaulas donde metes animales, y precisamente son jaulas. Y nuestros amigos, familiares, están en esa jaula, y sin embargo, todavía guarda silencio. Entonces el otro día sale, no, yo le pregunto, porque yo le pedí a Joe Biden que hiciera algo y no hizo nada. Y yo le pedí a Mayorga. ¿Y por qué no se lo ha pedido Trump? Entonces sale y dice, no sabía, que me acuerda mucho a lo que tú tienes que haber pedido en Cuba. Si Fidel supiera que esto estuviera pasando, esto no pasara. Y María Elvira con la misma retórica de, no, si Trump hubiera sabido lo que estaba pasando en migración, esto no, él lo va a arreglar ahora todo. Porque, y cuando tú te reunías con Trump, ¿de qué tú hablabas? ¿Las musarañas? ¿O tú hablabas de tu gente? Porque la razón que te mandamos al Congreso es precisamente que exprese la voluntad de esta comunidad ante el poder norteamericano. Y tú que dices que eres uña y carne de Trump, bueno, ¿y por qué tú no le explicaste? Entonces, o ella piensa que todos somos tontos o ella es tonta, pero uno de los dos tiene que serlo. Ellos tienen mucho poder, particular con un Congreso tan
tan cercanos. Fíjate, si los tres hubieran decidido oponerse al proyecto Big Beautiful Bill del presidente, no hubiera pasado. Y hubiera tenido que tallar con ellos. Fíjate, si tú te acuerdas, en ese entonces fue cuando se anunció, ¿qué fue lo que se anunció? Porque, la venta de petróleo a Venezuela. Ellos se molestaron, que no se podía hacer. Trump dijo, ok, está bien. Ellos anunciaron victoria y a los 2 meses estaban vendiéndole petróleo, comprándole petróleo otra vez a Venezuela. Que te das cuenta que lo que quedaron, pero como aquí nadie lo juzga, ¿no? Y tú sabes, sale Cibercuba y le republica la parte de prensa 73 veces al día, pues uno se cree las mentiras. Pero la realidad es que tienen ese poder. Si se hubieran parado entre 3 y 2, eso requiere valentía, eso requiere un cometido. Tienen ese poder. Y tienen otro poder, que es un tema del Congreso americano que se llama comity, es una palabra en inglés. Y lo que representa es punto de convergencia con algo que yo conozco, ¿no? Tú eres checoslovaco, tú eres checo y estás en el Congreso y hay un problema en la República Checa y dicen, mi amigo Jorge es checo. Y la gente le pregunta, le dice, dime qué tú piensas. Y como es de eso, tiene un poder de convicción y de representación, aunque su distrito no es en checo. En el tema de Cuba, los cubanoamericanos hablan del tema y la gente les respeta, igual que uno tiene que respetar lo que piensan los representantes mexicano-americanos o alemán-americanos, todas las variedades. Y eso es un poder también, y un poder que trae un poco peso. Pero sí tienen ese poder. Cuando el Congreso está tan pegado, ellos sí pueden decir, no, conmigo no cuentes, el voto mío. Lo estás viendo ahora, que hay miembros del Congreso republicano que dicen, no cuentes conmigo para ir a la guerra de Irán, yo no voy a apoyar esto, ¿no? Ellos pudieran tomar posiciones así en cualquier tema, porque 3 votos en un Congreso que tiene una diferencia de 2 votos es la mayoría. El problema es que algunos de estos 3, no voy a mencionar lo que solo pueden, son más republicanos que cubanos, son más republicanos que miembros de esta comunidad, son más amigos de alguien que está tratando de deportar a nuestra familia que de nuestra familia. Y sin embargo, es el que representa a nuestra familia. Entonces, estamos en este momento donde en vez de decir, bueno, aquí es donde hemos llegado. Y somos una comunidad poderosa, tan poderosa que hemos forzado por primera vez Cuba a una mesa de negociación, a donde está sentado Marco Rubio, hijo de esta comunidad, que como tú dijiste, pero lo voy a repetir para que mis amigos demócratas me perdonen, yo hubiera escogido a otra persona de esta comunidad, pero bueno, ahí está. Y no pienso que es menos cubano que yo, menos de esta comunidad, y fíjate, discrepo de ideología, pero ahí está. Y esta es una oportunidad de decir, señores, vamos a arreglar entre nosotros que aquí la paloma son los americanos, no los cubanos. La pareja nuestra en la mesa es Cuba, es un cubano. Y obviamente nadie quiere inmolarse, no queremos una... Hay unos locos aquí que quieren una invasión, igual que hay locos allá, como me dijo un loco que es amigo mío allá, que me dice, voy a esperarlo en la playa, diente a diente, y voy a matar las naranjas. No vas a ver los dientes, te van a sacar los tuyos y no va a haber ninguna invasión. Entonces, parte de lo que tenemos que decir es tomar un momento y respirar. Gracias, Marco, por traer esto. Díaz-Canel, toma la oportunidad. Llevas 10 años tratando de reestructurar la economía. Te acaban de abrir la puerta del país más poderoso del mundo y tú estás preocupado por el trabajito de mierda que tienes como presidente de Cuba, en vez de decir, ¿cómo yo encuentro una solución para todo el pueblo de Cuba? Yo sé que hay socotrocos aquí que quieren una invasión y poner los rubios de ojos azules a morir en Cuba para liberar a Cuba. Pero por Dios, señor, hay que ser serio. Nadie quiere más sangre si lo que ha habido en Cuba es demasiado.